Hola, buenos días. Mi nombre es Heiner Joan Delgado Velasco. Les comparto mi identificación. En el día de hoy voy a realizar el quinto punto de la actual tarea, la tarea número 1 de física general, el cual nos habla del movimiento semiparabólico, la aproximación a la aceleración gravitacional. Para ello debo descargar un programa llamado Algodó y realizar el ejercicio que nos colocan en la guía. Yo previamente ya lo tengo instalado y procedo a realizar mi ejercicio. El primer paso es generar una estructura sólida en forma de risco y fijarla. Segundo paso, hay que crear un círculo con un radio superior a 0,1, ubicarlo en la pendiente para que al reproducirlo él haga el movimiento de caída. Siguiente paso, generamos unas muestras, son 3 las que debo hacer. Una es posición en Y, la siguiente sería velocidad en Y y la tercera la aceleración en Y. Al hacer esto ya le doy reproducir a mi programa, a mi movimiento y vemos qué sucede. Debo pausarlo antes de tocar el suelo y recolectar la información que nos genera en las muestras. Entonces procedo a realizarlo. Voy a mi programa, mi software y voy a crear mi risco o pendiente, como le quieran llamar, o montaña. La voy a hacer de esta medida. Con esta herramienta le puedo dar como una forma de risco, como no lo piden. Ya así quedó mi risco. Voy a darle una acción que sería fijarla para que no se me caiga al darle reproducir. Genero un círculo, una esfera, como nos lo pide en el ejercicio. En este caso quedaría de 0.5 el radio, metros digo. Y la voy a ubicar en la pendiente, en la punta. Ahí la corro un poquito más porque no me está haciendo o si lo hace, pero de una forma más demorada. Entonces puedo moverlo un poco. Ahí me genera un botecito ahí a la caída. Al empezar, digo. Yo creo que ahí sí. No, ahí tampoco. Lo muevo un poquito. Lo voy a dejar así. Una vez ya tengo mi movimiento, procedo a darle las muestras. Simplemente le doy clic a la esfera y genero las muestras. Como nos lo piden en la guía, la primera es la posición en Y. Segunda muestra sería la velocidad en Y. Y como último nos piden la aceleración. Entonces le doy en Y, la aceleración. Y procedo a reproducir, a ejecutar mi esfera, mi círculo. Pero justo antes de que toque el suelo, debo pausarla. Ahí ya tengo mi movimiento que nos piden en la guía. Una vez hago esto, cada muestra me va a generar una información, el cual me va a ayudar a resolver las preguntas de la guía. En este caso, la primera pregunta sería o es
¿Cuál es la altura de lanzamiento de la esfera en metros? Para la altura puedo verla en la muestra de posición. Entonces acá nos muestra una posición de 4 metros en Y, la posición inicial. Entonces ahí ya me responde lo que nos solicitan en la primera pregunta. La segunda dice cuánto tiempo tardó en llegar la esfera al suelo en segundos. Para ello también puedo utilizar la muestra de posición. En este caso, la posición inicial eso es en 4 metros. Y este es el movimiento que me genera hasta llegar a la posición final con un tiempo de 6.17 segundos. Fue lo que tardó Acá me muestra un tiempo de 0,17 segundos, pero en la posición inicial ya la tendría de 4.58 porque así me lo toma la muestra. Entonces simplemente le resto a 6,17 le resto la posición, el tiempo inicial 4.58 y me da un total de 1.59 el segundo, el tiempo que tardó ese recorrido hasta aquí donde lo pausé. Esa sería la respuesta para mi primera pregunta. La segunda pregunta que me hacen es cuánto tiempo, la tercera, ¿qué ocurre si aumenta la altura del risco? Y debo comparar los resultados. Para ello, pues le doy simplemente más altura al risco y vuelvo y hago lo mismo para ver qué cambio en la información. Ya lo voy a hacer, pero primero acá también nos piden eliminar la gravedad y ver qué sucede, y acá la resistencia del aire y también ver qué sucede. Pero me interesa la pregunta 6 porque me piden el valor de la aceleración gravitacional es constante o variable. Argumente su respuesta. Para ello utilizo la información la información de la muestra de aceleración. Sería esta. Y acá podemos ver que nunca es constante en poquito, pero siempre va a variar. Todo este movimiento fue el que realizó y siempre va a estar variando. Acá varía y al final me da una aceleración constante, pero en todo el recorrido nunca fue constante. Entonces quiere decir que fue variable. Simplemente al final sí nos genera una aceleración constante. Esa sería la respuesta para la 6. La 7 me dice que si la magnitud de la velocidad a medida que el cuerpo cae aumenta o disminuye. Para ello puedo verlo en la gráfica de velocidad. Acá la tengo. Que como ven acá, la velocidad inicial pues es 0 metros por segundo. Y cada vez que voy haciendo el recorrido va aumentando. En el eje Y, como nos muestra ahí,
0.71. Aquí tengo un leve una leve variación, por lo que la esfera no estaba justo fijo. Cuando le doy reproducir, hace un movimiento hacia arriba y me genera otro tipo de velocidad. Entonces, pero en la caída libre podemos notar que siempre va a estar aumentando según va cayendo. Acá ya tengo un menos 4.6, menos 5 metros por segundo. Entonces quiere decir que sí va aumentando. Y esa es la respuesta para la pregunta número 7. Acá nos piden pues comparar la información con un nuevo movimiento, que sería hacerlo un poquito más grande. Y pues al hacerlo simplemente me va a aumentar la información, me va a aumentar el tiempo, la aceleración y la velocidad. Voy a hacer el ejercicio de eliminar la gravedad y vemos qué pasa. Para eliminar la gravedad me voy acá a este campito. Ahí quedó desactivada la gravedad y le voy a dar reproducir. Simplemente, como podemos ver en la posición, va a quedar en una posición fija porque sin gravedad no hay movimiento, al menos que alguien tocara la esfera. Entonces va a quedar en una posición inicial de 0 y se va a dar una constante y ahí va a quedar hasta que algún objeto o simplemente el aire la moviera. Eso es lo que sucede cuando quito la gravedad de mi ejercicio. Voy a hacerlo con gravedad para que se den cuenta de que es diferente con la gravedad. Lo segundo que nos piden es desactivar la resistencia del aire. Entonces ahí tengo la opción también acá. La voy a desactivar. Ya. Ahí queda desactivada y vemos qué sucede. Vamos a tomar un nuevo dato. Acá. Desactivo y reproduzco. Lo que sucede al comparar con los datos que tuve al inicio es que va a variar y va a cambiar su velocidad y su aceleración, dado a que ya no hay resistencia del aire. Si lo comparo con los datos que tuve anteriormente, me van a dar muy diferentes porque ya no tengo resistencia en el aire y mi esfera va a caer de una forma diferente. Va a tener una aceleración diferente y esto lo puedo notar si quito la resistencia del aire. Eso es todo en mi trabajo final. Estos datos los coloco acá y realizo lo que nos piden. Muchas gracias
Y ese fue todo. Hasta luego.